Con este gran programa, Milena, tu amiga. Hoy tenemos un gran tema. ¿Quieres saber cuál es? Milena se lo cuenta a continuación. Vamos contigo, Milena Mayorga. Bienvenidos a Milena, tu amiga. Los miércoles siempre son temas médicos, entonces es Milena y los doctores. Y hoy vamos a estar hablando de la otitis, pero sobre todo la otitis durante el embarazo. Y sabemos que es complicado cuando uno está embarazada, cualquier enfermedad. Pero cuando se habla de la otitis, quiero explicarte que es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. Y el tipo más común de esta afección es la denominada otitis media, que es provocada por la inflamación del oído medio y suele comenzar con un pequeño resfriado que al intensificarse atasca un conducto situado entre el oído medio y la parte posterior de la garganta, llamado trompa de Eustaquio. Pero para platicar acerca de este tema, como por supuesto, si estando embarazada se debe de tratar, está ya conmigo mi panel de invitados, el otorrinolaringólogo, doctor Juan Carlos Ramírez. Bienvenido. Doctor. Gracias, Milena. Muchas gracias por la invitación. La doctora Silvia Delia Cerón, ginecóloga. A la orden, bienvenida, Milena. Doctora. La licenciada Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Y el doctor Jorge Panameño, infectólogo e internista. Bienvenido. Gracias, Milena. Bueno, qué bueno que nos acompañen en ese tema. Hablamos un poquito acerca de las mujeres embarazadas y cómo están, doctora, también ellas pues propensas a que cualquier enfermedad. Es difícil el abordaje por su estado. Sí, tomemos en cuenta que la embriogénesis del embarazo son los 3 primeros meses, no se le puede dar cualquier antibiótico. Los analgésicos, hay una serie de analgésicos para el dolor prohibidos para la embarazada. Aparte que a ella se le suman las náuseas, los mareos, el cambio de ánimo, de la adaptación del cuerpo. Entonces es un reto, pero en trabajo de equipo hemos comprobado que este tipo de enfermedades agregadas al embarazo se sale adelante y con el trabajar en equipo. Ya ven ustedes que somos 4, o sea, todos necesitamos de todos y para el final feliz de un manejo difícil como son los dolores de un oído complicado con embarazo, ¿verdad? De por sí, creo que un dolor de oído es horrible, doctor. Eso me han contado. Todos sus pacientes que llegan llorándole. Sí. Ahora, ¿cómo se puede ir complicando que te llega hasta una infección en el oído, la otitis? Primero que nada, tú lo explicabas de una manera superficial, pero es correcto, es difícil, por no decir muy difícil, que haya una otitis sin un problema de vías aéreas superiores acompañándolo. Porque el problema es el tubito que tú mencionabas, la trompa de Eustaquio. Y si la comunicación que va de la nariz hacia el oído por alguna razón se ve obstruido, inflamado, el oído produce moco constantemente para mantener una lubricación de la zona. Por eso si nosotros experimentalmente pusiéramos algo para tapar ese tubito, a las horas tendríamos una otitis, porque no permitimos el flujo. Por lo tanto, es indispensable que el médico que está ante una mujer embarazada que está desarrollando un proceso viral de algún tipo, cheque siempre los oídos, porque obviamente la señora probablemente en esa ocasión no llegue quejándose del oído, pero si el médico la revisa puede empezar a ver los primeros síntomas que pueden desarrollar una otitis. Ahora, generalmente cuando uno está resfriado, congestionado, es como que un poco tapado el oído, pero eso no tiene nada que ver con una infección. No tiene nada que ver. Hay ciertas maniobras, obviamente hay ciertos equipos que los otorrinos manejamos que nos permiten ver si ya hay un acúmulo de líquido en el oído, pero también la mayoría actualmente tenemos un microscopio que nos permite ver. Entonces, si tú llegas, estás embarazada y me dices, siento el oído tapado, yo te recuesto en el sillón, te pido que hagas una maniobra sencilla que es hacer esto, se llama maniobra de Valsalva. Como para descongestionar. Sí, y si yo veo... No, la presión. Sí, se llama ecualizar, nivelar presiones, que lo hacen mucho en los buzos, por ejemplo, tienen que ir cada cierta cantidad de pies, ecualizando, nivelando la presión del oído con la del medio externo.
pero tú le pides a la paciente que se recueste y con el microscopio, viendo el oído, tú le pides que haga esa maniobra. Si al hacer esa maniobra el oído acepta aire, o sea que tú ves que el oído se abomba, estás tranquilo porque dices no pasó, no hay ningún problema, está permeable esa trompa de Eustaquio que tú mencionaste y por lo tanto la posibilidad de que haya una infección es mucho menor que si tú le pides que lo haga y no puede. Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer acá? ¿Voy a dejar que eso evolucione libremente? Pero mi paciente ya tiene moco verde amarillo, me va a desarrollar una otitis, entonces tienes que tomar una decisión en ese momento. Ahora, yo digo que cualquier infección realmente que te pueda o que se te desarrolle durante el embarazo, pues es crítico por el estado y por el abordaje. Como decía, el miércoles pasado estuvimos hablando incluso del herpes zóster y como, por ejemplo, una varicela se le puede complicar la vida al feto, o se puede salir con algún daño congénito, etcétera. Entre las infecciones, por ejemplo, ¿cuáles son las más recurrentes que le dan a las mujeres embarazadas? Hay que recordar que el embarazo implica una inmunosupresión fisiológica, ¿verdad? Entonces la capacidad de respuesta a diversos estímulos y particularmente infecciones en la paciente embarazada la va a hacer que sea susceptible a desarrollar cuadros un poco más agresivos que lo que comúnmente vemos. Habitualmente estos problemas comienzan por una infección viral, que es un resfriado común, una rinofaringitis o incluso influenza, y ahí va a insertarse bacterias, que hay varios tipos de bacterias, streptococos a la cabeza, de varios tipos de clasificación, y en algunas ocasiones mucho más raras, estafilococos, pseudomonas. Entonces es importante saber que la paciente embarazada es susceptible a desarrollar infecciones y que las infecciones per se van a tener un efecto deleterio sobre la gestación, pueden traer varios problemas, pero sí hay una como predisposición generada por el embarazo mismo a que ciertos aspectos infecciosos vayan a ser más agresivos. Por ejemplo, la influenza. La influenza en una paciente embarazada puede ser una combinación mortal, sobre todo si es de la variedad A, H1N1. Y en este caso, hablando de y ahorita anda... Sí, el país se encuentra bajo una alerta. En el momento de influenza estacional, que en la temporada de influenza, en donde infelizmente está predominando la variedad, la influenza A, tipo H1N1, que es muy agresiva y que particularmente conlleva al desarrollo de neumonía en un periodo de 48 a 72 horas desde iniciar la infección. Y ya que lo abordó, ¿cuáles son los síntomas para poder estar... La influenza va a diferenciarse de otros estados infecciosos de las vías aéreas superiores, principalmente por el hecho de producir fiebre, uno en primer lugar. Segundo, un gran compromiso del estado general, un malestar intenso, osteomialgia, dolor de cuerpo, de cabeza, completamente, de hecho va a comenzar con fiebre y escalofríos. En 24 a 48 horas después de ese malestar terrible, dolor de articulaciones, musculares, comienzan a incorporarse las molestias respiratorias, particularmente dolor de garganta y tos seca, ¿verdad? Pero va a ser bien claro que se trata de una enfermedad muy comprometedora, que hace sentir muy mal al paciente. Y es altamente contagioso también. Sí, hay que aislar a las personas que lo están padeciendo. Ahora,